Bueno, resulta ser que vuelve la situación para Venezuela desde el punto de vista internacional un poco a hacerse más compleja, por no decir también confusa, porque hubo dos episodios ayer que fueron decisiones, una de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que aprobó una ley para limitar, restringir aún más la posibilidad de que puedan hacerse negocios con empresas estatales venezolanas o con el gobierno venezolano como tal. Es llamada genéricamente Ley Bolívar, de acuerdo a lo que decidieron y aprobaron ayer los integrantes de la Cámara de Representantes que hicieron la propuesta, que, repito, se aprobó. Esto hace un poco entrar en el terreno de las reflexiones o también de algunas conjeturas sobre si esto significa que se van a retomar con mayor fortaleza las sanciones que en su momento se establecieron en contra del gobierno venezolano. Bueno, algunos piensan que sí. Hay que ver qué es lo que viene después del 20 de enero cuando Donald Trump asuma la presidencia de los Estados Unidos y observar si reasume también la misma iniciativa o la misma conducta o la misma orientación que marcó frente a la relación con Venezuela. Algunos dicen que será así, otros dicen que el pragmatismo como tal y el escenario internacional no lo va a permitir. De por medio está pues el tema de la desestabilización internacional, el tema de las guerras y el recurso estratégico venezolano como lo es el petróleo. Pero lo cierto es que esto pone pues de nuevo en duda si acaso eso no puede ocurrir, lo de retomar con mayor vigor las sanciones como en el pasado. Vamos a ver si el gobierno venezolano mantiene discreción, por lo tanto, hasta que se conozcan detalles, o irrumpe algún comunicado o alguna respuesta de voceros del gobierno venezolano frente a esta decisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Pero a la par, también se conoció que la Unión Europea está pensando, está estudiando, es lo que se recoge de algunas informaciones internacionales, además se refleja en la declaración del responsable de Asuntos Exteriores, que por cierto ya se marcha de su cargo, Josep Borrell, quien señaló que por los episodios ocurridos el 28 de julio y post-28 de julio, pues ellos tienen en tela de juicio la legitimidad como tal del gobierno venezolano y por lo tanto están evaluando la posibilidad de establecer sanciones. ¿De qué tipo? No hay ninguna precisión. Sanciones hacia el gobierno o tal vez como las que ha tomado la Unión Europea hacia algunas individualidades del gobierno. En ese sentido también se abrió un debate en la Eurocámara sobre otras iniciativas que pudieran tomarse en contra del gobierno venezolano por vía de Corte Penal Internacional. Es decir, vuelve a hacerse espeso, nebuloso el panorama internacional para Venezuela con estas dos situaciones que estamos citando y que se conocieron en el día de ayer. Habrá que esperar. Bueno, seguimos recorriendo nuestra agenda de este día, martes 19 de noviembre. Vamos con el tema de los detenidos políticos. Anoche en Tocorón había vigilia de los familiares, hay también mucha confusión, no hay una lista oficial aún, algunas organizaciones no gubernamentales establecen que debería conocerse una lista clara definida de aquellas personas que serán liberadas, sobre todo jóvenes, que participaron en la agitación post-28 de julio. Entonces, en ese sentido, recordamos, el fiscal Tarek William Saab había dicho que eran 225 personas cuyos casos se están evaluando o se han ido evaluando. Ayer, por cierto, Maduro se refería a esto en su programa de los lunes en la televisión estatal. Dice o dijo que había sido de común acuerdo de evaluación entre el fiscal, entre la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y el propio Maduro, ¿no? Sobre quiénes tendrían, en función de lo que fue el nivel de participación en los hechos que se registraron post-28 de julio, tendrían el derecho a obtener la libertad bajo ciertas condiciones, quizás sobre el régimen de presentación y mantener la mayor discreción o el silencio posible en declaraciones a medios de opinión públicos. No es más o menos lo que se entiende, pero no hay definición oficial todavía en este sentido. Lo cierto es que hasta ahora, por ejemplo, una organización no gubernamental, Foro Penal Venezolano, ha dicho que se han liberado o excarcelado a 131.
más el gobierno habla de 225, o el fiscal en realidad de 225. Claro, esto se discutió, como dije antes, con el gobierno y con la presidenta del Tribunal Supremo. Pero están exigiendo y solicitando, incluso algunos factores políticos, una lista oficial. Y además, otros factores políticos están insistiendo que frente a la cercanía ya del mes de diciembre debería pensarse en una amnistía y deberían liberarse otros presos políticos. Esto sí sería un asunto un poco más complejo. Continuamos. Bueno, de Colombia se conoció una decisión del gobierno de Gustavo Petro frente a la situación que ocurre con la empresa Monómeros, de capital accionario venezolano, que da aporte significativo al sector de los fertilizantes en Colombia y parcialmente hacia Venezuela. Lo cierto es, en este caso, que el gobierno de Petro ha decidido una especie de control o seguimiento de que se mantenga la producción y la estabilidad laboral. Esto un poco para ejercer un poco de presión, porque han corrido los rumores de que el gobierno venezolano estaría, eso se ha desmentido, pero no de la manera tan contundente como muchos esperaban, que el gobierno venezolano estaría con intención o propósito de privatizar esta empresa que tiene pues su sede en territorio colombiano y, repito, que da aporte significativo en fertilizantes, es una empresa petroquímica, a los campesinos de Colombia, y genera un número significativo también de puestos de trabajo. Entonces el gobierno decidió esto, mantener no un control, porque no puede decidir lo que es la palabra final del accionista, fundamentalmente el Estado venezolano, pero sí vigilar que se cumplan ciertas reglas del juego y ciertas normativas de la legislación y la Constitución colombiana. Así que bueno, vamos a ver si esto no genera fricciones entre los gobiernos de Venezuela y Colombia. Hay que ver además cuál será la decisión final del gobierno venezolano en este sentido. Bueno, más informaciones, que el acopio de noticias es importante. Vamos con el tema de la isla de Margarita. Sigue, bueno, para muchos la tragedia, y a veces provoca pensar así. Es dramático lo que se está viviendo en la isla de Margarita con la carencia del servicio de energía eléctrica. Hay razones, hay un problema con el cable submarino, hay un problema también con el gas combustible que lo recibía básicamente del Estado Monagas. Era el proveedor fundamental para las plantas termoeléctricas. Recuerden que hubo el episodio de la explosión de la planta de gas en Punta de Mata, y esto se unió todo para generar una crisis realmente dramática en la isla de Margarita. Dramática. Todavía no se han podido corregir los entuertos. Tiene que actuarse con emergencia, con una emergencia suma en este caso, porque la verdad que está afectando no solamente a las personas como tal, a las casas que están perdiendo sus artefactos electrodomésticos y además están perdiendo la comida, sino que además de todo ello está afectando la actividad económica de la isla. Por cierto, hablando del servicio de energía eléctrica, ayer se produjo un apagón significativo que afectó no solamente la región capital, sino también buena parte del país. Algunos estados quedaron por un buen tiempo, no muy largo, fue sin el servicio de energía eléctrica. Claro, quedó la intermitencia y quedaron algunos sectores afectados, y esto ha generado también algunas otras dificultades en los servicios posteriores que tienen que ver con servicio de ascensores, con bombas hidroneumáticas para el agua que se distribuye en edificios o en urbanizaciones o en sectores populares. En fin, dejó su secuela este buen bajón ayer que se registró. Bueno, seguimos. Temas controversiales. Ayer Maduro se refirió a la red social TikTok y el tema de los encuentros virales que ha generado lamentablemente la muerte de 2 muchachos venezolanos. Eso previo se conocía a través de un comunicado o una información del Ministerio de Educación. Esa red ha provocado esto, esos retos virales están generando una situación tremenda. Maduro ordenó a Conatel ponerse en contacto con el responsable de TikTok para Latinoamérica, que está en México. Le señala como responsable de toda esta situación, y además que borre o saque ese tipo de reto de retos virales de la red social TikTok, y le dio un plazo de 72 horas para que retiren el reto viral, o si no se clausura TikTok en Venezuela, así para que lo tengan como referencia.
También tocó el tema de que ya previamente había tocado Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, en una rueda de prensa o en una intervención pública, donde dijo que la situación que se registró en refinerías en el occidente y lo que pasó con la planta de gas en el estado Monagas fue objeto de un saboteo, con una pérdida de más de 240 millones de dólares para la nación venezolana y además con un propósito o intención política. Ella apuntó directamente al llamado mercenario gringo Eric Prince y también hizo alusión de un vínculo supuesto o presunto de este señor con la dirigente política María Corina Machado. Esto, horas después, lo retomó el presidente Maduro en el programa que tiene los días lunes en la televisión estatal, señalando que lo que ha ocurrido es objeto de un saboteo con la intención de desestabilizar y generar hechos irregulares, y también apuntó contra la dirigente política María Corina Machado. Insistió él, así como lo había hecho también temprano Delcy Rodríguez, que ella no está en el país. Bueno, este es otro tema colateral, ¿no?, a lo que son estas acusaciones que han hecho contra la dirigente del partido o de la organización política 20 Venezuela. Bueno, hay otras informaciones, por supuesto, dentro de la agenda que desarrollamos. Vamos con el tema internacional. La situación por la posibilidad de que comiencen a usarse cohetes o misiles de largo alcance hacia territorio ruso está generando una tensión tremenda. Ayer, en una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el embajador de Rusia dijo que era un acto o un intento suicida de Joe Biden si le permite a Zelensky utilizar los cohetes. El Kremlin ratifica, y lo hizo la vocera, en este caso María Zaharova, de que, bueno, las consecuencias se pueden observar, se pueden ver y están allí en ciernes, ¿no? Están muy cerca, y esto ha hecho que se entren en estado de alerta. Estados como Finlandia, Suecia y Noruega están en alerta nuclear. Atención con esto, en alerta nuclear, y advirtieron a sus ciudadanos. Hay muchos temores sobre lo que pueda pasar, las consecuencias de la utilización y el ataque de misiles hacia territorio ruso. Bueno, el Kremlin ha dicho esto haría que Estados Unidos, los países de la OTAN y países de Europa entrarían también dentro del conflicto en contra de Rusia. Imagínense la tonalidad que va tomando este tema, ¿no? Bueno, seguimos. Reunión del grupo de G2, propuesta que hizo ayer Lula da Silva, quien es el presidente anfitrión, que el 2% de la riqueza de los 1.000 millonarios, supermillonarios o megamillonarios del mundo se utilice para enfrentar el tema del hambre y enfrentar los niveles de pobreza. Esto generó discusión allí interna dentro del grupo del G2. Y otra información controversial, lo asomaba un vocero cercano al gobierno que se acerca, ¿no?, que todavía no ha tomado posesión, el de Donald Trump, pero un vocero cercano al presidente electo de los Estados Unidos, y lo avaló en su red social Truth Social Donald Trump, diciendo: cierto. ¿De qué se trata? De la posibilidad firme de utilizar el ejército de los Estados Unidos en la zona de fronteras para comenzar la deportación masiva de migrantes ilegales. Atención, la utilización del ejército y también de la Guardia Nacional. Esto va en serio, ¿no? Parece ser. Fue una promesa electoral y parece que tiene el propósito de cumplirlo el señor Donald Trump. En deportes, pendientes hoy de la actuación de la Vinotinto. Se la está jugando la Vinotinto, necesita ganar, porque sí, este juego frente a Chile, que se va a realizar en Santiago, ya llegó a Chile, fue recibida por el inmenso grupo de venezolanos que vive y reside en ese país. Lo mejor para ellos en el juego del día de hoy, en horas de la noche, horario de Chile. Y además de todo esto, bueno, hay buenas noticias. 5 venezolanos, entre ellos Bob Abreu, Omar Vizquel, Carlos González, Quirot Rodríguez, Bobby Abreu y otros, son 5. De nuevo entran dentro de la lista de los que pueden ingresar al Salón de la Fama. No es fácil, evidentemente. Bueno, y tendremos información sobre el deporte de los venezolanos, el béisbol, el más apreciado. En este caso, bueno, resultados de la tanda de ayer y, por supuesto, también presentación de lo que es la tabla también de clasificación. Bueno, esto indica que hay mucho más que agregar en este sentido.